Hola, buenas noches. Aló, aló. Bueno, espero que me escuchen. Let me see. Headphones. Listo, buenas noches. Estamos arrancando una vida con propósito con nuestra noche 24. Ayer vi que estuvieron muy conectados con el tema de cómo crecer y hoy vamos a ver transformados por la verdad, basándonos en Mateo 4:4, que dice: la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. Hechos 20:32. La verdad te transforma, la verdad te transforma, querido amigo y amiga. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere de revelación. El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, para llegar a ser como Jesús. Debemos llenar nuestras vidas, ¿verdad?, de su palabra para lograrlo. La Biblia dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación, ¿verdad?, existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera existirías tú ni yo, ¿verdad? Santiago señala: Dios decidió, ¿verdad?, darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, hace resistir y huir al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes. La palabra de Dios hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Podemos decir: aleluya, gloria a ti, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque tú haces a través de tu palabra, de lo que tú confiesas y declaras, Dios, para nosotros, haces que las cosas sucedan en nosotros. No podemos vivir sin la palabra de Dios en nuestras vidas. Nunca debemos menospreciar la palabra de Dios. Debemos considerar a la palabra de Dios algo tan especial en nuestra vida, algo así como consideramos la comida, ¿verdad?, que sin ella no podemos vivir. Job dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, nuestro pan, nuestra comida sólida y nuestro postre. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y para el crecimiento espiritual. Pedro nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Vamos a ver el punto 1 que dice: permanece en la palabra de Dios. ¿Ok? Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una
en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual. Escucha muy bien esto. Millones de creyentes sufren de anorexia espiritual porque están muriendo de hambre por causa de desnutrición, ¿verdad? Espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Debe ser nuestra prioridad, mi querido hermano y hermana. Jesús usó la palabra permanece para referirse a eso. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Vamos a ver qué implica permanecer en la palabra de Dios. Debemos aceptar la autoridad de Dios a través de su palabra. La Biblia dice, debes llegar a ser, ¿verdad? Guiado por esta guía de autoridad de tu vida. La palabra de Dios debe ser la brújula en la que confías, el consejo que escuchas para tomar decisiones sabias. Debe ser la referencia para evaluar todo, el filtro por donde pasas todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiable. Por ejemplo, basamos nuestras decisiones en la cultura. Todos lo hacen, ¿verdad? Basamos nuestras decisiones en la tradición. Siempre lo hemos hecho así. Basamos nuestras decisiones en la razón, ¿verdad? Es que parece lógico que debe ser así. Parecía lógico. También podemos basar equivocándonos en la emoción, ¿verdad? Basamos nuestras decisiones en nuestras emociones y decimos, es que sentí que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída que hemos tenido como humanidad. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Y esta la tiene solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda que toda palabra de Dios es digna de crédito y Pablo lo explica. Dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham, ¿verdad? Este hombre tan conocido a nivel evangelismo, este hombre pasó un tiempo luchando con muchas dudas, a los que conocen su historia, acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia, ¿verdad? Y cuentan en su testimonio que una noche cayó sobre sus rodillas este hombre, Billy Graham, y con lágrimas en los ojos derramándose, le dijo a Dios, ¿verdad? Que a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la palabra de Dios como la única fuente de autoridad para su vida y para su ministerio. Dice que a partir de ese día la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes, ¿verdad? La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser tu autoridad absoluta, amigo y amiga. ¿Cuál va a ser tu autoridad absoluta en tu vida? Te recomiendo que optes por la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios más genuina. Mi suegro me acabó de compartir una versión que es muy original al hebreo y si quieres pues te la puedo compartir, te la puedo referir de cómo la Biblia necesitamos apegarnos a lo más auténtico, a lo más
a lo más genuino de cómo fue escrita, ¿verdad? Bueno, no basar nuestra vida en la cultura, en la tradición, en la razón o en la emoción. Cuidarnos de estos cuatro eh, posibles factores que nos pueden estar desviando de cómo estamos tomando decisiones en la vida. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero una pregunta. Hazte esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confíes en la palabra de Dios y lo hagas. Que tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo, adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en la palabra de Dios, en lo que ha sido dicho por la palabra de Dios. Debo asimilar la verdad que está en la palabra de Dios. No basta solo con decir creer en la Biblia. Debemos, ¿verdad?, llenar nuestra mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarnos con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva, ¿verdad? La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestra vida, ¿verdad? Y si lleva fruto o no lleva fruto. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo de la semilla de la palabra de Dios. Una mente cerrada, ¿verdad? Es lo que simboliza la tierra dura. Una mente superficial es lo que simboliza la tierra poco profunda. Y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo, pongan mucha atención cuando sientas que no estás aprendiendo nada de una prédica o de una enseñanza de un maestro de la Biblia. Debes analizar primero tu actitud, ¿verdad? ¿Por qué no estoy aprendiendo con la actitud que puedo estar teniendo, ¿verdad? Considerando en especial tu orgullo, porque Dios puede hablarle incluso a través del maestro más aburrido cuando somos humildes. Dios nos puede hablar a través de todo y de todos, si somos receptivos y humildes. Santiago aconseja que puedan recibir con humildad, modestia, mansedumbre la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarlos y preservarles la vida. El segundo punto, aparte de ser siempre receptivos y de estar abiertos a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Es, ¿en qué parte se quedó? Sí. Durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia en el catolicismo, ¿verdad? Pero ahora miles de millones de personas tenemos acceso a la Biblia. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de un periódico, de una revista, de redes sociales, de artículos X, Y, Z, pero poco de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión, 3 horas. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejamos de ver ese programa de televisión 30 minutos por día y lees la Biblia en esos 30 minutos, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su Biblia
Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Pero no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Es una herramienta sencilla para que esto, ¿verdad?, se dé como un plan diario de lectura bíblica. Así podemos evitar saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercer lugar, ¿verdad? Para tener este crecimiento, es importante la investigación o el estudio de la Biblia profunda, escudriñar. Es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la palabra implica dos actividades adicionales. Uno, formularse preguntas acerca del texto y dos, anotar tus ideas. En realidad no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en una computadora, ¿no? Como tú prefieras. El espacio en esta lectura no nos permite explicar todos los diferentes métodos para el estudio bíblico, pero hay muchos. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribió Rick Warren, ¿verdad? Que es El secreto para un buen estudio de la Biblia, que lo podemos encontrar, ¿verdad? Y esto nos ayuda a plantearnos las preguntas correctas cuando estamos estudiando la Biblia, los distintos métodos que se emplean para preguntas diferentes, para descubrir mucho más. Si te detienes y haces preguntas tan sencillas como quién dijo esto, qué, cuándo, en qué contexto, dónde, por qué, cómo. La Biblia dice verdaderamente, felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. La cuarta manera para permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es una capacidad con un propósito. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para memorizarla. Los beneficios de memorizar versículos de la Biblia son enormes, totalmente. Esto te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar tu confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros, y realmente te va a fortalecer tu fe. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses y la pongas en práctica, la ejercites, tanto más sólida llegará a ser. La memorización de las escrituras será más fácil. Podrás empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia, del libro, que te haya llegado al corazón, ¿verdad?, de la Biblia, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla contigo, después repasarlos en voz alta a lo largo del día, leerlos constantemente, y puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar, mientras trabajas, ¿verdad?, mientras haces ejercicio físico, mientras conduces, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas digitales que nos permiten ejercitar el músculo de la memoria para memorizar la palabra de Dios. Así que hay 3 claves para memorizar: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice: mantengan vividas las palabras de Dios que enriquecen sus vidas y los hacen sabios. La quinta manera para permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, ¿verdad? Meditar en ella. Esto nos lleva a una idea de meditar, ¿verdad?, que evoca a poner tu mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él
una vez tras otra, que es muy contrario a meditar. La meditación hoy en día tiene muchas ramas, pero meditar en la palabra de Dios para mí es la verdadera meditación. Como se mencionó en, en las noches anteriores, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que enfocado en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria de las promesas de Dios y de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, para reflexionar a conciencia del ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación de su palabra, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que se dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios llamó a David un hombre según a su corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Y Dios dijo, los preceptos del Señor me alegran el corazón, ¿verdad? David, dijo, los preceptos del Señor me alegran el corazón. Y aquí podemos confirmar que la reflexión minuciosa sobre la palabra de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Debemos aplicar los principios de Dios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar si no aplicamos, ¿verdad? La palabra, los principios que nos está diciendo Dios que implementemos. Si no ponemos en práctica esto, no vamos a ser hacedores de la palabra, solo vamos a ser oidores. Y el aplicar la palabra, el ser hacedores de la palabra, es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente para que no seamos hacedores. Como que él dice, ay sí, investiga todo lo que quieras, aprende, pero no lo apliques. Al diablo no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos, a los seminarios, a las convenciones, ¿verdad? A las escuelas, a los cursos, pero sí le molesta que hagamos lo que aprendamos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la estamos integrando a nuestra vida. No es así. En la actualidad, puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo, fíjate bien, para poner en práctica lo que estás aprendiendo. Te estás olvidando de lo aprendido mientras vas camino a aprender otra cosa, ¿verdad? Sin aplicarlo. Sin aplicar lo anterior, ya estás queriendo aprender otra cosa. Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la palabra, por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo, ahora que saben estas cosas serán dichosos por conocerla, pero serán aún más dichosos si la ponen en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica, ¿verdad?, de la palabra en nuestra vida es que puede ser difícil y también doloroso. La verdad nos liberará de muchas cosas que a las que estamos ya apegados, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos. En la palabra de Dios se nos alumbra el corazón y nos deja ver nuestros defectos, nos hace ver nuestro pecado, nos incomoda y espera que cambiemos, ¿verdad? Como nuestra naturaleza humana, resistimos el cambio. Poner en práctica la palabra de Dios suele ser un trabajo arduo,
Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de la aplicación que cada uno le vamos a poner a la palabra. Ya vamos a ir cerrando. No vamos a exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros, ¿verdad? Las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que tú puedes estar pasando por alto, que no estás mirando, así como poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura. ¿Qué voy a hacer con esto que leí? ¿Qué acción voy a tomar con este versículo? Esta reflexión, este estudio. Y desarrollar el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer y ponerle cuándo lo vas a hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote a ti mismo, práctico, ¿verdad? Algo que puedas hacer. Tampoco no te pongas metas irrealistas y que pueda ser comparable, con un plazo límite para hacerlo, que pueda ser comprobable, ¿ok? Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros y con tu carácter personal. ¿Okay? Antes de leer y ver la próxima reflexión de nuestra noche de mañana, quiero invitarte a que dediques unos minutos para pensar en una pregunta durante estos lapsos de tiempo que vamos a tener de aquí a la próxima reflexión, que te hagas la pregunta de qué es lo que necesitas, ¿verdad? Recordar que Dios ya te dijo en su palabra que tienes que hacer y aún no lo has comenzado. ¿Qué es lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer y aún no lo has comenzado? Y luego de que piensas esto, anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Y podrías contarle a un amigo, me podrías contar a mí, escribirme lo que te propusiste hacer para rendir cuentas, ¿verdad? Como dijo Moody, D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Me encanta. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar, transformar nuestra vida. Los preceptos del Señor me alegran el corazón. Hoy fue la noche 24. Piensa y reflexiona en que la verdad de Dios te transforma y es a través de permanecer en su palabra. Versículo para recordar, Juan 8:31 al 32, que dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si conocen la verdad los hará libres. Y la pregunta es esa que hicimos ahorita. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he comenzado a hacer? Sí, Señor. Deseo de todo corazón que el Señor ministre tu vida para que puedas tener esa convicción y determinación de permanecer en su palabra. Dios te bendiga. Si estos puntos no los anotaste, te invito a que le des regresar al video para que los puedas anotar. ¿Listo? Y estamos en contacto. Nos vemos mañana. Feliz noche.